Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Diana Ramírez y me da mucho gusto que nos acompañen en una nueva edición de Pregunta al Experto, que es un programa pensando en ustedes y donde les brindamos información en español sobre su salud física y mental, invitando a los profesionales de salud especializados en cada materia. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre el control y la prevención de la diabetes en el entorno familiar. La diabetes es una enfermedad crónica que desgraciadamente ha afectado a millones de personas a nivel mundial. Por ejemplo, los latinos que viven aquí en los Estados Unidos tienen una probabilidad de más del 50% de padecer diabetes tipo 2. Entonces, si esta cifra le preocupó un poco, yo le sugiero que se quede hasta el final de esta conferencia para que pueda conocer más sobre esta enfermedad que impacta a la comunidad latina en especial. Y los invito a todos a que escriban cualquier pregunta que tengan, duda o comentario con respecto al tema de hoy, al tema de la diabetes, ya sea aquí a través del chat de Zoom o desde la sección de comentarios de Facebook. Y al final de una presentación dedicaremos tiempo para responderlas debidamente. Les recordamos que esta conferencia es exclusivamente educativa e informativa, no fue diseñada para reemplazar el diagnóstico médico de ninguna persona, así que al final, sin duda, si tiene dudas al respecto, puede consultar con su médico. Y en esta ocasión es un gran placer presentarles a la panelista de esta tarde, a la doctora Paola Portillo Sánchez, quien es especialista en el tema de la diabetes. La doctora Portillo es egresada de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y en el 2018 se cursó la especialidad en endocrinología. Bienvenida, doctora, por tercera ocasión. Espero se encuentre muy bien esta tarde. Muchas gracias por la invitación, Diana. Encantada de verlos. No, al contrario, y es un gran placer que nos vuelva a hablar sobre este tema tan importante que es el tema de la diabetes. Cuéntanos un poquito más sobre usted, sobre el tema de su interés y ajá, ¿qué nos va a presentar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a platicar un tema muy importante, diabetes, y es muy Ujú, importante para nosotros los latinos. Y especialmente el día de hoy queremos hacer un énfasis en la parte de prevención. Prevención, tanto en la parte de prevención en la cuestión de diabetes, saber quién está en riesgo, saber qué tenemos que hacer. Y la otra parte es, una vez que tenemos diabetes, qué cosas también tenemos que prevenir. Y la idea es incluir también a nuestra familia en esta cuestión, en esta parte de los hábitos. La idea también es que nos enfoquemos en la calidad de vida de las personas, no nada más en la parte diagnóstica y ujú. platicar un poquito de los tratamientos, sino también qué cosas en la calidad de nuestra vida son muy importantes y juegan un rol muy importante. Muy bien, me parece perfecto. Entonces, ¿le gustaría compartir su pantalla para iniciar con la Encantada. presentación? Adelante, por favor. Claro que sí. Muy bien. Muy buenas noches. Pues bueno, como bien comentaba Diana, el día de hoy pues vamos a platicar de diabetes y qué debo saber para prevenir. ¿Ok? Mi nombre es Paula Portillo Sánchez, como bien mencionaba Diana, pues soy egresada de la Universidad de Monterrey, del el TEC de Monterrey, en endocrinología y medicina interna. Hice endocrinología en el hospital universitario, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a incluir desde qué es diabetes, cuáles son los tipos de diabetes, factores de riesgo para diabetes, cuál es la relación genética de la que tanto hablamos o que preguntamos, bueno, en mi familia corre un riesgo una persona si tiene familiares con diabetes. ¿Qué podemos hacer en la parte de prevención? Y bueno, un tema actualizado también de decir qué tanto hay de relación de COVID y diabetes. Entonces, empecemos con el más importante. ¿Qué es diabetes? Diabetes es una condición médica en la cual se caracteriza con el aumento de azúcar, que es lo que llamamos como glucosa en la sangre,
y se asocia con una disminución de insulina, ya sea en la cantidad de insulina o en su acción, que es lo que llamamos resistencia a la insulina. Normalmente, y lo que siempre hacemos énfasis en cómo sospechamos o cómo pensamos que alguien puede llegar a tener diabetes, es con los síntomas P. Aumento de orina, que estemos orinando mucho, en gran cantidad. Eso le llamamos polidipsia. Perdón, es poliuria. Polidipsia es exceso de sed, que tengamos mucha sed, que tengamos mucha hambre y que haya pérdida de peso. ¿Okay? Por eso le llamamos las PES, pero normalmente decimos personas que tengan mucha, que se levanten en la noche 2, 3, 4 veces con una gran cantidad de pipí, es importante que por lo menos, no quiere decir que es diagnóstico, pero sí es sospecha. ¿Okay? No quiere decir que pacientes, ojo, y esto es bien importante y donde vamos a hablar con la parte de prevención, pacientes que no tienen los síntomas no pueden tener diabetes. Ahí es una cuestión importante y donde nosotros tenemos que hacer laboratorios para descartarlo. Los tipos de diabetes. Los dos más importantes es el tipo 1, es en el cual hay una disminución de la cantidad de insulina que tenemos en nuestro cuerpo. Casi siempre está asociada con que nuestras propias defensas o los anticuerpos van en contra ya sea de una parte del páncreas donde se forma la insulina o específicamente contra la insulina. Entonces es poca insulina. Y el tipo 2, que es el que más frecuente encontramos, es asociado más bien al fenómeno de resistencia a la insulina. Y aquí vamos a hablar de los factores predisponentes genéticos. Está mucha asociación con la parte de obesidad, sobrepeso, sedentarismo, que no nos estemos moviendo mucho o que cambiemos y tengamos una alimentación inadecuada. Las otras clasificaciones que también la llegamos a oír es la diabetes del embarazo y otras mucho menos comunes y que se llaman síndromes monogénicos, nada más para tenerlos en cuenta, y la inducida por fármacos. Uno de los fármacos más comunes es cortisona. Entonces, ¿cómo funciona la insulina o por qué hablamos de resistencia a la insulina? Realmente lo que hace la insulina es abrir unos receptores que nos van a permitir que usemos la glucosa. En el lado izquierdo vemos como si fueran nuestras células y nosotros utilizamos, en el triangulito, utilizamos la insulina que abre este receptor y permite que el azúcar que tenemos en la sangre la podemos usar en nuestras células y tengamos energía. Entonces, ¿qué significa resistencia? Significa que los receptores no están funcionando bien y por lo primero que llega a pasar es que empezamos a tener mucha más insulina y nuestro azúcar empieza a utilizarse, pero conforme pasa el tiempo, esto puede progresar a prediabetes y a diabetes. Y cuando pasa el tiempo, estoy hablando de meses, años, depende en cada persona, pero pasa bastante tiempo. Entonces, diabetes tiene mucha relación con algo que llamamos síndrome metabólico, que en algunos casos, no quiere decir en todos, pero en muchos casos, tiene como fenómeno central lo que es la obesidad o el depósito de grasa a nivel del abdomen. Y esto genera un cuadro inflamatorio que va a cambiar lo que son nuestras propias grasas, la parte de colesterol, la parte de los triglicéridos y eventualmente lo que mencionábamos de la insulina. No todo en diabetes tipo 2 es solo resistencia a la insulina, no solo es la parte de la glucosa. También estamos hablando que hay cambios en los lípidos, hay algo que llamamos estrés oxidativo, que es un estado inflamatorio y que puede eventualmente producir placas de colesterol en las arterias. No en todos los pacientes, pero sí es una predisposición. Y ahora que está tan de moda también el tema de la microbiota, que es nuestro balance de microorganismos que tenemos en la flora intestinal. Entonces, nada más para dar una perspectiva global, pues es una enfermedad que, como bien decía Diana, pues tenemos una gran prevalencia. Y los latinos precisamente somos uno de los grupos que tienen más prevalencia en el mundo. Se estimaba que en el 2014, 8.5% tenían diabetes y son una de las principales causas de problema visual, de ceguera, de falla renal y amputación. Obviamente estamos hablando aquí de consecuencias graves, pero es para dar un contexto de números.
Aquí también con la parte de prevención es muy importante hablar de la parte de prediabetes y darnos una idea de dónde estamos, como en qué cifras estamos. Y se estima que aproximadamente en el 2045 nosotros pertenecemos al continente americano, bueno, o que nos escuchen de otras partes, pero digamos que la parte de Norteamérica, incluida en Canadá, Estados Unidos y México, se estima que si continuamos en con este ritmo de vida y con este tipo de alimentación, cerca del 16% de nuestra población, o sea, 70 millones de las personas, pueden llegar a tener prediabetes. Mm. Esto varía mucho, pero sí nosotros los latinos nos encontramos en un riesgo importante. Nada más, esta gráfica me pareció muy importante, pero el título que me pareció más importante es el que se encuentra en la parte de abajo que dice, la mitad de las personas con diabetes se considera que no saben que lo tienen. Entonces, esto es la parte que queremos hacer como prevención y hacernos una valoración si es necesario y si tenemos estos factores de riesgo. Aquí tenemos una estimación de los 10 principales países que gastan más en la cantidad de economía que se usa más, como su presupuesto de salud, específicamente en diabetes. Entonces vemos que Estados Unidos, México, Brasil son de los principales. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cómo sabemos que alguien tiene diabetes? Que esa es una pregunta muy importante. Están los síntomas, pero ¿tendré, no tendré diabetes? En todo, realmente nosotros basamos nuestro diagnóstico en un documento que sale cada año, se actualiza cada año, viene de la Asociación Americana de Diabetes, en el cual nos dice que diagnosticamos diabetes con 2 laboratorios, glucosa en ayuno, o sea, cómo está nuestro azúcar en ayuno, y que esté mayor o igual a 126. Ya sea que tengamos sospecha, la repetimos, o sea, si estas tiene que repetirse para diagnosticarse, podemos llegar a hacer una carga de azúcar que está preparada específicamente en el laboratorio y que el azúcar esté arriba de 200 miligramos, o la glucosilada, que es un laboratorio muy estable que nos habla de 3 meses previos, cómo hemos estado, cómo ha estado nuestro promedio de azúcar. Si tenemos 2 de estos, es diagnóstico de diabetes. O si tenemos los síntomas que mencionábamos, que estemos orinando mucho, que tengamos mucha sed, que vayamos muchas veces a hacer pipí en la noche y tengamos una cifra mayor de 200, esto es automáticamente diagnóstico de diabetes. Prediabetes, el diagnóstico es cifras inferiores, que estemos entre 100 y 125 en ayuno, con la carga de 75, que estemos entre 140 y 199, y la glucosilada entre 5.7 y 6.4. Estos son detalles que se analizan y se ven con cada uno de sus médicos. Nada más es como, la idea es de dónde viene el diagnóstico de diabetes. Entonces, bueno, la genética es una parte muy importante porque sí es un factor de mucha predisposición y que sí tiene una carga importante en nosotros los latinos. Nos habla mucho de la genética, nos va a hablar mucho de como la predisposición que tenemos, pero el hecho de que se desarrolle depende mucho de nuestra interacción del ambiente. Entonces, esto nada más mencionaba uno de los múltiples genes donde actúan. Son múltiples genes los que tienen que ver con la parte de diabetes. Unos tienen que ver con el metabolismo de grasa, unos tienen que ver con el metabolismo de azúcar, pero son múltiples. Y aquí en la parte del noreste de México estudiamos 37 familias como para ver la parte de la predisposición. Hay mucha documentación al respecto. Simplemente es como que me gustaría que la audiencia comprendiera que nosotros sí tenemos diferentes maneras de heredarlo y son diferentes genes. No nada más hay un gen, hay múltiples genes. Y bueno, ¿la genética nos define? No. Realmente la genética, el hecho de que tengamos un familiar, mamá, papá, hermano con diabetes, esto no nos dice que nos va a dar diabetes. Aquí entra un nuevo concepto que se llama epigenética, que es de lo que yo tengo de herencia, cómo interactúo con el medio, cómo está la parte de mis hábitos y qué tanto de estos genes voy a activar o no los voy a activar. Entonces, como mencionábamos,
diabetes sale mucho más allá de solamente niveles elevados de azúcar. Vemos que tiene que ver la parte de la interacción de nuestro medio, cómo está la parte de estrés, cómo están nuestros niveles de lípidos, cómo está nuestro medio ambiente y la parte del estrés oxidativo o la inflamación. Este es un símbolo muy importante, no sé si alguna vez se hayan percatado, algunos de los pacientes con diabetes llegan a tenerlo, se llama acantosis nigricans y esto significa que una parte de nuestro cuerpo solemos encontrarlo un poquito más común, esta es una imagen de cuello, en la cual se observa un oscurecimiento de la piel y esto es porque la resistencia a la insulina pues puede generar este cambio en la piel. Ojo, no significa que vemos esto y es igual a resistencia a la insulina, pero nos hace muy sugestivo. El otro lugar donde podemos llegar a encontrarlo es en los nudillos, en los codos, en las ingles, en las axilas. Pero el cuello es uno de los más comunes. Ujú. Doctora, Eh, disculpe que la interrumpa, tengo una duda acerca de la imagen. claro. Em, si una persona presenta ese tipo de decoloración en la piel, ¿quiere decir que tiene, se puede decir que tiene prevalencia prediabetes o ya tiene diabetes en sí? De hecho, lo único que podemos decir es que vemos el fenómeno de resistencia a la Ujú. insulina. ¿En Okey, qué estadio esté, si es prediabetes o diabetes? Exclusivamente es en el laboratorio que lo encontremos, en qué punto de corte está. Entonces, lo que sí podemos decir es que sí hay sugestivo del fenómeno de resistencia a la insulina. muchas gracias. No, de nada, encantada. La Asociación Americana de Diabetes tiene en su página, de hecho, aquí agregué el sitio, tiene este cuestionario de nosotros si estamos en riesgo o no para tener diabetes. Este lo saqué específicamente, está en inglés, pero tiene la parte también de obtenerlo en español. Automáticamente nos permite seleccionarlo en diferentes lenguajes. Entonces aquí en español y en inglés lo tenemos disponible y nos permite seleccionar 7 puntos importantes. ¿Qué edad tenemos? Si somos hombre o mujer. Eh, si tuvimos diabetes, obviamente las mujeres, si tuvimos diabetes gestacional, si tenemos algún familiar, si ha tenido presión arterial elevada, qué tan físicamente activos somos y en qué estado del peso estamos. Entonces nos dice nuestra altura y cuánto pesamos y aquí nos dice el score. Consideramos arriba de 5 que sí estamos en mayor riesgo y ahí es donde tenemos que trabajar en la parte de prevención. Entonces, cuando tenemos laboratorios, anormales y en general en la población, ¿a quién tenemos que hacerle laboratorios o quiénes tendríamos que pedirnos laboratorios? La recomendación en la Asociación Americana de Diabetes es que a partir de los 45 años tomemos un laboratorio, que vayamos a nuestro médico y que nos diga, bueno, quisiera revisarme, tengo duda de si tengo o no diabetes. Y cada 3 años, entonces vamos a realizar, dependiendo nuestro riesgo, vamos a seguir realizando laboratorios. Aquí hay un cambio importante. Los adolescentes también tenemos que revisarlos y tenemos que empezar desde que inician la pubertad o a los 10 años si es que tienen sobrepeso u obesidad. ¿Ok? Hacer una revisión cada año si tenemos hemoglobina glucosilada arriba de 5.7 y cada 3 años en las mujeres que tuvieron diabetes en el embarazo. ¿A quiénes tenemos que pedir este famoso tamizaje? Familiares de primer grado con diabetes, mamá, papá o hermanos. Nosotros, ahí lo que mencionaba, los latinos, que tengamos enfermedad cardiovascular, hipertensión, que tengamos el colesterol bueno o HDL debajo de 35, los triglicéridos arriba de 250, antecedente de ovario poliquístico, sedentarismo o que no nos movamos mucho, que estemos un poquito más sentados y que veamos ese signo que mencionaba del cuello que se llama acantosis nigricans. En tratamiento, nada más lo mencionaré a grosso modo, como bien mencionaba Diana, esta no es la idea de esta plática es más como informativa, es más de prevención, pero la idea es también como comentar qué tipo de tratamiento hay en diabetes. Hay tomado y hay inyectable. De tomado hay diferentes opciones e inyectable está los que se llaman la familia GLP-1, que tienen objetivo también la disminución de peso y control de
de glucosa y la insulina. Cada paciente hay que seleccionar el tratamiento específico y esto evidentemente se discute con su médico y se comenta específicamente cuáles son los factores de riesgo. ¿Ok? La recomendación es no solamente, no solamente enfocarnos en cuánto está nuestro peso, sino también pensar en la parte de nuestra circunferencia, la parte de cómo está la circunferencia de nuestro abdomen y realizar laboratorios para ver nuestras cifras de control. Otra idea importante es evitar complicaciones y mantener una buena calidad de vida. ¿Qué es una buena calidad de vida? Bueno, esto se define por muchos aspectos, pero tratamos de comer adecuadamente, dormir adecuadamente, tratar de manejar de manera como se pueda digamos que los picos de estrés, que podamos como invertir este tiempo y realizar ejercicio. Entonces, la importancia de estar en tratamiento, sobre todo, como mencionaba, es evitar complicaciones, problemas de riñón, problemas de visión, neuropatía, que son esta situación en la cual los nervios, sobre todo de la parte de nuestras extremidades, tienden a tener ciertas molestias, calambres, hormigueo y la enfermedad cardiovascular. Otras complicaciones, estamos hablando también de la apnea del sueño y del famoso hígado graso. No son directamente, no son directamente causadas por diabetes, pero se encuentran en el espectro. Y sobre todo mencionar que hay algunas comorbilidades comunes, sobre todo la que más quisiera enfatizar es hígado graso, que es súper prevalente en nuestra población en Norteamérica y en Latinoamérica en general. Esta gráfica prácticamente nada más es para mencionar qué tan estrictos tenemos que ser en el tratamiento. Esto depende de muchos factores y esto hay que empatizar mucho con el paciente. Cómo se encuentran, cuál es la edad del paciente. En realidad es como para ver qué tan estrictos vamos a ser con los niveles de glucosa, qué tantos recursos tenemos para acceder a un servicio médico, qué tan fácil es para nosotros ir a la consulta, tener apoyo por parte de enfermería, etcétera. Entonces, no nada más es seguir las guías clínicas, seguir las cifras, sino nosotros tenemos que adaptarlas y esto se discute en cada sesión. Me gusta mucho que los ingleses utilizan esta memotecnia para cuidar nuestra diabetes, es track, que es tener cuidado con nuestras medicaciones, tratar de mantener nuestro peso en un peso saludable. La A de actividad, tratar de mantenernos activos. La C es tratar de controlar nuestra hemoglobina glucosilada, nuestra presión arterial y los niveles de colesterol. Y la K es tratar de evitar el hábito de fumar para que no se formen las placas de colesterol. Entonces, prácticamente es mencionar que nuestras metas son múltiples y lo que más nos importa es que el paciente tenga una buena calidad de vida, se sienta bien, no sienta que tiene que tratarse y estar bajo un régimen estricto, sino que esto se haga de manera más relajada, que fluya, pero que sí logremos metas y tengamos metas hacia el estilo de vida. Entonces, ¿qué recomendaciones haríamos en el cambio del estilo de vida? La nutrición es un pilar indispensable. Digamos que la medicación o la parte farmacológica es un porcentaje de nuestro tratamiento, pero también la nutrición y las actividades es una terapia. Entonces, las personas con diabetes, lo que más recomendamos es que evitemos las cosas endulzadas o que tengan azúcares, alimentos con azúcar añadida. Algunos patrones de dieta de los más recomendados que están más documentados es la mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? Prácticamente es un control de tipo de carbohidratos. Usamos carbohidratos complejos como leguminosas, buenos carbohidratos que vengan, por ejemplo, de granos integrales, que tengamos nuestro porcentaje de frutas, de verduras. Y esto, bueno, es muy variable, ¿verdad? Generalmente recomendamos mucho aumentar el consumo de fibra a expensas de frutas, de leguminosas, de vegetales. Como recomendación y como ejercicio de conocimiento, recomendamos que también empecemos a leer un poquito las etiquetas, no con la idea de que se vuelva esto obsesivo y no puedo comer algo si no lo leo, pero como para tener una idea
donde dice azúcares añadidas, cuántas grasas, cuánto de proteínas suelen tener las cosas, pero para tener una idea de nuestro consumo. Y una de las recomendaciones más importantes es evitar comida procesada o harinas refinadas, pasta, pan blanco, cereales de caja con azúcar. ¿Quién nos va a apoyar en la parte de nutrición? Bueno, esto como es un proceso educativo, la gran mayoría de nosotros hemos tenido paulatinamente que aprender, bueno, qué como, qué desayuno, y esto se acopla a cada persona. Todos tenemos horarios diferentes, cultura diferente, porque también, por ejemplo, hablo de México, tenemos una hora de comer diferente, la hora de nuestra comida es más pesada, y es muy diferente, por ejemplo, en Norteamérica, que en algunas personas la hora de la cena es la hora más pesada. Entonces, esto individualizarlo. No hay una correcta, es la que sea la más adecuada al paciente. Y tomar muy en cuenta los gustos. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Bueno, que a mí no me gustan las sopas, bueno, me gustan más las ensaladas. Vamos a adaptarnos, ¿ok? La parte cultural, siempre tomarla en cuenta, los horarios y la facilidad de alcance y preparación de alimentos. Esto es bien importante. Si alguien entra a trabajar a las 7, 6 de la mañana, bueno, tratemos de optimizar el desayuno a que sea lo más fácil posible. La actividad física, esto es muy importante, y hacemos diferentes formas de movimiento muscular. Por ejemplo, aquí tenemos a muchas personas que hacen ejercicio, que esto es específicamente el tiempo que nos tomamos y que se considera como, bueno, nuestro tiempo de pausa, donde mi idea es mejorar la salud y condición corporal, o sea, estos minutos que nos damos para caminata, ir al gimnasio, lo que nos guste tomar clases de pilates, etcétera, etcétera. La otra es estar conscientes que muchas personas son muy activas, o sea, la caminata diaria de voy al supermercado, voy al trabajo, me muevo mucho en el trabajo, tomarla en cuenta y el uso de bicicleta y lo que hacemos en el hogar. Entonces, entre estas tres actividades, nosotros tratar de optimizarla. La ventaja del ejercicio o la parte que nos importa mucho con el ejercicio es mejorar nuestro músculo más que la parte corporal. Nos interesa mucho la parte del músculo porque nosotros podemos absorber mucho más fácil nuestro azúcar y nuestros niveles se normalizan. Obviamente, como mencionábamos, sí nos importa o tratamos de disminuir la parte de grasa a nivel abdominal sobre todo, pero también tomar en cuenta que nuestra salud mental, también el ejercicio se ve beneficiado, o sea, la parte de la salud mental se ve beneficiada con el ejercicio. Entonces, tratar de ser menos sedentarios, vamos a ser flexibles en los horarios. Si trabajamos de lunes a viernes, bueno, usar los fines de semana y a lo mejor un día de la semana, empezar es la clave, ¿ok? Lo ideal o lo más recomendado en diabetes es tratar de usar más de 150 minutos, pero empezar es la clave y aunque sean unos minutos a la semana, eso es lo más importante. Y bueno, las metas de control, esto lo van a ir comentando con su equipo médico. Lo más importante es la hemoglobina glucosilada, que esté abajo de 7, y las cifras de cuando nos checamos en el dedo, tratar de 80, 130, esto se considera metas de control, pero esto es específicamente en cada paciente, como mencionábamos en esa gráfica, lo van a mencionar con su médico dónde debería de estar o dónde se considera controlado a mi nivel, ¿ok? Y ya prácticamente para cerrar, estar muy conscientes de la parte transgeneracional. ¿Qué es esto? Que nosotros cuando, sobre todo nos vamos a enfocar en la parte de diabetes gestacional, si generamos esta parte, o sea, estamos en la parte inútero o cuando estamos embarazadas, también tenemos esta parte de transmisión, no que directamente se transmita la diabetes, sino se hereda la parte de la predisposición. Y como bien mencionábamos, en la parte de los hábitos está mucho el cambio, que nosotros sepamos dónde estamos, en qué factor de riesgo estamos y qué cosas vamos a hacer para revertirlo. Y nada más mencionar que el hígado graso no alcohólico, pues es una situación muy importante que está asociada a la parte de obesidad, resistencia a la insulina
y que es bastante común, es muy común, sobre todo 50-60% de los pacientes con obesidad. Y si hay sospecha de esto, acercarse a su médico para descartar la posibilidad de hígado graso, que sí tiene mucha relación con la parte de diabetes. Bueno, y el último tema que habíamos comentado, ¿hay riesgo? ¿Diabetes y COVID? Prácticamente lo que se menciona es que los pacientes que tienen importante riesgo o que tenemos en esta balanza es sedentarismo, aumento de peso, cambios en el estado mental, que estamos un poco más hacia la falta de ganas o la falta de ánimo, que hay cambios alimenticios y que también tenemos algo de resistencia a la insulina y como mencionaba yo, la parte de inflamación, sí se ha visto que hay un porcentaje de pacientes que pueden llegar a presentar diabetes, pero específicamente no es solo COVID, sino que ya teníamos los factores predisponentes y COVID en algunos pacientes sí pudo haber como generado este cambio o haber generado como el cambio de estar en prediabetes a diabetes. No sabemos, como sabemos bien todos, esto es nuevo para todos nosotros. COVID ha sido una circunstancia médica que nos ha cambiado muchas perspectivas. Simplemente el mensaje que daría es, si tenemos factores de riesgo, pues estarnos checando. Entonces, como conclusiones finales, me gustaría mencionar que la diabetes es una enfermedad cuya tendencia va en incremento y el efecto de la prevención es clave para disminuir su prevalencia en quienes están en resistencia a la insulina o en prediabetes. Y en quienes están en diabetes, la idea de prevención es evitar cualquier complicación y que vamos a utilizar como una herramienta muy importante en nuestros hábitos, nutrición, ejercicio, sueño, esto es indispensable. Y realizarse laboratorios en poblaciones que tienen mayor riesgo y el tratamiento siempre debe incluirse el paciente en la toma de decisiones, o sea, que ustedes sean partícipes con su equipo de salud de qué medicamentos quiero tomar, qué nutrición quiero tomar para que siempre seamos inclusivos. Y bueno, pues nada más, perdón, la imagen previa es nada más como para incorporar todas las palabras que tienen desarrollo con la parte de diabetes y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora. Me encantó la presentación, muy bien, toda la información muy clara, muy precisa y hay bastante preguntas aquí de las personas que están interesadas en conocer más sobre este tema, lo cual me agrada bastante. Y antes de comenzar con la sección de comentarios y preguntas, yo tengo una duda. Ujú, claro. Pensando un poquito sobre enfocándonos un poquito más sobre el tema de esta conferencia, que es la diabetes en el entorno familiar, comentó un poquito en su presentación sobre cómo podemos apoyar a nuestros familiar, al familiar que a lo mejor tiene prediabetes o es diabético, cómo nosotros, las familias, pueden apoyar más a este miembro de la familia, ya sea en cambios alimenticios, porque yo siento que las familias latinas tienen una conexión muy fuerte con los alimentos y con las comidas en el comedor. Entonces, ¿qué nos recomienda hacer, doctora? Súper buena pregunta, Diana. La verdad es que la mayoría de nuestras culturas latinas festejamos y siempre en Ujú. o sea, somos bien festivos Sí, eh, y siempre, casi siempre la festividad involucra eh, como algo alimenticio. Y es muy importante aquí, y la otra parte que tenemos muy rica en nuestra cultura es la parte familiar. Entonces, cuando se diagnostica una persona con diabetes, es importante incluir en el tipo de nutrición a la familia. O sea, que no sea, digo, y esto es muy, o sea, cada familia es diferente, pero la recomendación ujú, es que la mayoría de nosotros tratemos de comer lo mismo. ¿Por qué? Número uno, porque la persona se siente menos estigmatizada, o sea, no es la comida de esta persona porque él tiene o ella tiene diabetes y los demás, adelante a comer, como que ujú. quitamos un poquito el estigma. Y número dos, los familiares
también generan concientización que Ujú, no es una comida específica para el diabético. En realidad, todos deberíamos de comer ese tipo de alimentación si queremos prevenir, ¿verdad? Entonces, en esa parte ujú. es muy importante y por eso sí recomendamos que a la mayoría de la familia pues trate de incluirse en este tipo de nutrición porque apoyamos a un mejor apego y la otra es que pues nosotros también prevenimos nuestra propia predisposición. Entonces es como un ganar-ganar para todos. Ujú, La parte de las fiestas, por ejemplo, las navidades, los cumpleaños, y esto es muy individual y esto lo pueden ver con su nutrióloga, con su nutricionista, con su médico, pero de las cosas que recomendamos es, si sabemos que nos vamos a exponer a ciertos grupos alimenticios, por ejemplo, tratar de minimizar postre, ¿ok? Y o sea, preferir más como comer comida que ujú. comer postre. Pero si por algún motivo deseamos y vamos a tomar un pedacito, pues siempre compartir y con esto disminuimos también como el antojo, no se vuelve la comida ni buena ni mala, se convierte en nuestro aliado, en nuestra herramienta, pero le quitamos esta carga moral y también quitamos como rumiamiento de decir, híjole, es que este pastel de chocolate se me antoja tanto. Una probadita, ¿ok? Lo Ujú, probaste, se quitó el antojo, turn the page, ujú. Muy ¿ok? bien. Sí, sí, claro que sí. Que no se quede con el antojo, ¿verdad? Exacto. Hay Sí. otra pregunta importante con los edulcorantes que nos hacen mucho. ¿Puedo Ajá. tomar edulcorantes? Hay mucho debate y hay muchas conclusiones con los edulcorantes. En realidad es que sí se pueden llegar a utilizar. Hay unos más recomendados que otros, como el Ujú. famoso fruto del monje, etcétera. Y hay diferentes edulcorantes en recomendaciones, sí se pueden emplear. Y ha sido una controversia, siguen habiendo muchos estudios, pero sí se pueden emplear. Obviamente la clave es tratar de minimizar el uso de los edulcorantes. Y cuando se refiere a edulcorante, ¿se refiere a algún tipo de bebida en especial o no? Ajá. Nos hablamos de los famosos como endulzantes que no Okey. tienen azúcar, que empleamos en el té, en el café o, por ejemplo, en los cereales o en las frutas que algunas personas llegan a agregarle, o en Ujú. las sodas, ¿verdad? Estas sodas cero, estas sodas light, son Ujú. edulcorantes, son endulzantes que no tienen azúcar. Okey, okey, muy bien. Y una pregunta aquí desde Facebook, Ujú. dice, saludos, me encantaría saber el conteo de carbohidratos. Es muy importante saber para no estar consumiendo de más y eso me perjudica. Tengo diabetes tipo 2. Ok, muy buena pregunta. El conteo de carbohidratos, vemos que sobre todo tiene una implicación definitivamente en tipo uno. Nos ayuda mucho para saber las cantidades de insulina que vamos a emplear. En realidad, digamos que un conteo, si estamos hablando de diabetes tipo 2 y esto es muy variable, digamos que un número uno nos puede ayudar a decir como cuántos carbohidratos consumo, porque algunas veces no tenemos ni idea de cuánto llego a consumir. Y número dos, sí, algunos pacientes que están con insulina y tienen ciertos requerimientos, sí les ayuda para decir cuánto me voy a aplicar. Pero en diabetes tipo 2 sobre todo es como estar conscientes y estar conscientes de las cantidades. Y de acuerdo al tipo de nutrición que deseen llevar, pues sí, entonces sí se maneja unas ciertas cantidades específicas. Siempre recomiendo que nos apoyemos con nutrióloga, nutricionista o educador en diabetes, más que nada porque en algunas ocasiones nos pueden dar una diversidad muy grande, nos pueden dar combinaciones muy padres y nos pueden dar cifras de decir, mira, en este rango estamos, tú comes de esta manera, a ti te gusta comer esto, haría esta recomendación. Entonces, el Ujú, conteo de carbohidratos sí lo empleamos, pero sobre todo es como por concientización en tipo 2. ujú. Esta misma persona preguntó sobre a partir de qué niveles de glucosa es recomendable sugerir la insulina. Ok, en realidad la insulina la empleamos cuando hay una indicación específica que es, por ejemplo, si el paciente tiene pérdida de peso, tiene mucho descontrol y están con niveles muy altos de hemoglobina glucosilada, que la glucosilada, como mencionaba antes,
es el porcentaje de los últimos 3 meses. Entonces, no es un valor en específico, sí puede variar, digamos, en algunos casos o en algunas situaciones, por ejemplo, de complicaciones de diabetes, la famosa cetoacidosis, que es cuando se nos eleva mucho la glucosa y nos deshidratamos y tenemos un cuadro muy importante. Entonces, más que nada es la tendencia. En diabetes tipo 2, la tendencia a la que nos va a decir, este paciente necesita insulina. Esto siempre, siempre, siempre tiene que ir discutido de su médico porque no solamente es el valor, sino también si el paciente está teniendo manifestaciones. Ahora, los inyectables que también mencionaba, el GLP-1 nos ha ayudado un poquito a que utilicemos menos cantidades de insulina o tratar de prevenir uso de insulina en algunos pacientes. Pero esto siempre tiene que discutirse. En tipo 1, sí, el tratamiento pues es insulina. Como mencionábamos, como es el déficit de insulina, pues el único tratamiento que tenemos es insulina. Insulina. Ok. Y aquí dice, aquí hay un comentario, dice, doctora, la diabetes tipo 2 se conocía como diabetes de adultos y la diabetes tipo 1 se conocía como diabetes de jóvenes. Ahora vemos a niños de 6 a 10 años con diabetes tipo 2 y adultos hasta de 60 años con diabetes tipo 1. ¿Nos puede compartir su punto de vista al respecto? Por supuesto, buenísima pregunta y esto es muy Sí, muy importante buena. para no hacer como la parte del estigma de diabetes de joven, que sí, sí, en su mayoría digamos, en su mayoría de presentación, diabetes tipo 1 se ve en niños y adolescentes, pero no es exclusiva. Sí. Cuando tenemos sospecha, y ahí es cuando entra este fenómeno que sí, sí vemos mayores adultos, mayores y adultos en edad media con tipo 1, que ahí en ocasiones cambiamos el término y llamamos el término LADA, porque es de inicio un poco más tardío. La diabetes tipo 1 suele presentarse en más jóvenes y por eso antes le llamamos del niño o adolescente. Ujú. Pero si tenemos sospecha, sí hay manera de diagnosticarlo y esto es midiendo los anticuerpos que mencionábamos que tienen que ver específicamente contra una parte de páncreas o con la insulina. Ujú. Ahora, con el tipo de diabetes tipo 2 y los niños es súper importante y es bien significativo el awareness. Normalmente, en muchas de nuestras culturas tenemos libre albedrío de azúcar hacia los niños. Los niños solían, o sea, hay mucho consumo de caramelos por Halloween, por fiestas, etcétera, etcétera. Y por eso mencionaba yo que también ahora, a partir de los 10 años y cuando entran en pubertad y tenemos sobrepeso u obesidad, sí tenemos que entrar en conciencia. Entonces, esto Ujú. sí se ha cambiado gradualmente la prevalencia y sí puede llegar a haber diabetes en adolescentes o niños, como bien mencionaban. Ujú. Con que presentan, sobrepeso o algún aumento, obesidad se podría Ujú. considerar. Sobre Ajá, todo ahí es donde se ve mayor prevalencia. mayor prevalencia, Ujú. okey. Aquí, al parecer, tengo una persona, que está interesada o que quiere hacer una pregunta directamente hacia usted. Ujú. Rocío, si nos puede escuchar en este momento, puede prender su micrófono y hacerle la pregunta a la doctora, verbalmente. Hola, buenas noches. Hola, Hola, buenas Rocío, buenas noches. noches. Mire, yo tengo 36 años. Hace un par de años me diagnosticaron prediabetes. Mi papá es diabético. Entonces, a raíz de la prediabetes y de todas las complicaciones que he visto en mi papá, pues dejé de consumir todo lo que tiene que ver con azúcares, ¿no? Ujú. Pero eh, he estado con tratamiento con la metformina y me indicaron la metformina con sitagliptina. Ujú. Últimamente soy también hipotiroidea, Ujú. control, porque estoy también en control con el endocrinólogo, Ujú. pero he notado ahorita, mi papá estuvo internado y no me pude mover del hospital y dejé de tomar el medicamento una semana. Ujú. Entonces, he notado que mis niveles de glucosa siempre han estado, porque diario la estoy monitoreando, Ujú. están entre 100 y 110 miligramos. Ujú. Este,
de vez en cuando a lo mejor sí he llegado a tener 117, pero ha sido como muy ocasional. Pero la duda es, hay riesgo, digo, pretendo ser mamá, ¿hay riesgo que se llegue a desarrollar la diabetes en un embarazo? Ok. Muy bien, Rocío. Muy buena pregunta. Aquí, y de hecho por eso manejamos la parte de diabetes en el embarazo como una entidad separada, porque diabetes gestacional, y ahí hay una división muy importante. Número uno, ahí hay que tomar en cuenta que, bueno, entiendo perfectamente que cuando tenemos un familiar hospitalizado, pues es bien difícil cuidar de nosotros mismos porque vamos con muchos horarios diferentes y la prioridad pues ahorita es estar ahí con tu papá, ¿verdad? Esto pues lamento que esté hospitalizado y entender el momento. Afortunadamente también los medicamentos tienen un efecto acumulativo, o sea, no es me lo dejo tomar instantáneamente y ya va a haber descontrol en ciertos casos, específicamente, por ejemplo, en prediabetes. Entonces, sí hay un efecto acumulativo y por eso a lo mejor puede que algunas de las cifras puedas decir, todavía las veo dentro de parámetros de normalidad. La clave es sí la consistencia con los tratamientos, o sea, cuanto más apegado seas, más efectividad tiene el medicamento. Y la pregunta de diabetes en el embarazo, la vamos a dividir en dos, porque existe diabetes, personas que tienen diabetes y se embarazan, que eso es diabetes en el embarazo, y otra muy diferente es desarrollar diabetes en el embarazo, que eso normalmente estamos hablando de la semana 24 a 28, que es cuando más resistencia a la insulina hacemos, y esto es un fenómeno que vemos por la parte hormonal. Bebé tiene que crecer, y se generan hormonas de crecimiento, las cuales también generan resistencia a la insulina, entre otros cambios hormonales. Entonces, la diabetes gestacional o la diabetes del embarazo, tenemos, es como una entidad aparte por la parte hormonal y específica que vive la mujer en ese momento. Obviamente, si tratamos o tenemos planeado embarazarnos, lo primero que tenemos que trabajar es cuanto más controlada tengamos nuestra glucosa, nuestro peso, ahí también mencionabas la parte de tiroides, también tener controlada nuestra tiroides, pues mucho mejor estamos en nuestra parte prenatal. La parte prenatal es bien importante, o sea, si tenemos contemplado embarazarnos, cuanto mejor o más disminuyamos nuestros factores de riesgo, menos predisposición tenemos en el embarazo a desarrollar diabetes gestacional. Entonces, aquí diría, pues es nada más cuidar los factores de riesgo. No significa automáticamente me va a dar, no. En la semana 24-28 hacemos, de hecho, unas pruebas específicas de que tomamos glucosa y ahí vemos en qué nivel estamos. Pero diría que si ya conoces este factor de riesgo, empezaré desde ahorita con tu endocrinólogo y con tu equipo de salud a decir, bueno, vamos a trabajar en la parte prenatal, qué puedo hacer y cómo puedo minimizarlo. Espero que tu papá se mejore pronto. Ok, muchas gracias. Ok, Bueno, gracias. Muchas gracias. Y de igual manera, o sea, el estrés, ya por último, ¿el estrés puede influir en que los niveles de glucosa aumenten? Porque la verdad, o sea, en estos 2 años que he tenido, que me dieron el diagnóstico, la verdad es que he vivido atormentada, ¿no? O sea, de ver toda la situación y todas las enfermedades que conllevan a un diabético, el que yo sea muy joven y ya tenga pues ese foquito, ¿no? De alerta de que me dicen, aguas porque te puedes enfermar, ¿no? Entonces, toda la vida ando angustiada por cuántos niveles, cuánto manejo, digo, últimamente y ya ahorita con temas relacionados a la salud de mi papá, o sea, fue ya de golpe dejar la glucosa, los jugos, etcétera, pero sí ha sido como mucho mi estrés de estar preocupada porque, y si me enfermo, y si soy diabética joven, y si no puedo ser mamá, y si y si se me llega a complicar, y digo,
como mucho el tema psicológico, ¿no? De esa enfermedad, de tenerla como tan en la cabeza y como con esa alarma y ese miedo, ¿no? De decir, puedo ser diabética. Claro. Aquí mencionaste algo súper importante, Rocío, esta parte que hay que ser bien empáticos y ver cómo cada persona tiene la manera de asimilar el diagnóstico y acompañarlo. O sea, es bien diversa la manera en que algunas personas reaccionamos hacia los diagnósticos y aquí una de las recomendaciones es siempre apoyarnos. Si esto nos genera mucha angustia y estamos con buen tratamiento y nuestros laboratorios van bien, vamos bien en nuestro seguimiento, pero que sigue existiendo esta angustia, siempre recomendamos trabajar dentro de nuestro esquema de salud también está la parte de salud mental. Entonces, trabajarlo como parte de disminuir nuestro estrés. ¿Por qué el estrés juega un rol bien importante? Hiciste un punto muy, muy clave, que ahora creo que durante pandemia nunca nos pudo haber quedado más claro. En el estrés se secretan varias hormonas, entre ellas una de las más importantes es el famoso cortisol y la adrenalina. De manera aguda, sí, digamos que elevan los niveles de azúcar, pero de manera crónica no tienen ese impacto, o sea, no estamos todo el tiempo con muchos niveles de cortisol como para generarnos diabetes. Sin embargo, si estamos constantemente estresados, si nos fijamos, nuestros hábitos cambian. No dormimos bien, si no dormimos bien, en algunas veces pues claro que no voy a despertar y tener ganas de comerme mi meloncito, papaya, mi frutita, se me antojan, como mexicana, digo, unos chilaquiles, o sea, algo un poquito más consistente porque cambiaron nuestras hormonas. Entonces, el estrés también juega un rol importante en nuestros hábitos, en tener ganas, por ejemplo, de hacer ejercicio, la parte de la motivación, y que aquí es muy importante tratar paulatinamente de irlo minimizando. Algunas veces te va a dejar más tranquila algunas respuestas que te vaya dando tu endocrinólogo, tu nutrióloga, tu equipo de salud, pero si te sigue quedando esta angustia, creo que sí es importante que también incluyamos ahí a un terapeuta, psicólogo o psiquiatra en cada caso, pero más que nada que nos ayude a canalizar y qué cosas podemos hacerlo. Y efectivamente la parte de prevención que tú lo estás haciendo, estás acudiendo a tu médico, estás con medicamento, estás como bien claro, tienes muy claro dónde estás en la parte de prevención. Y creo que aquí nos enfocaríamos como en un semáforo. La idea de esta plática es saber dónde estamos en el semáforo. Estoy en verde, amarillo, rojo y tratar de minimizar mi riesgo y siempre tratar de ir del amarillo al verde. Y del amarillo, pues tratar todos de que estemos en verde. Ok, voy a continuar con las preguntas aquí que están en el chat y aquí hay una que dice, doctora, ¿puede mencionar más recomendaciones de edulcorantes recomendados aparte del fruto del monje? Muy buena pregunta. Entonces, en realidad aquí los edulcorantes tienen esta parte que hay que ser como cuidadosos cuando platicamos de su uso. No solamente es el emplearlos, tenemos, está el fruto del monje, está el famoso stevia, hay otros edulcorantes de otras marcas, aspartame, etcétera. Gradualmente en esas recomendaciones se podría realizar y esto varía mucho, pero más que nada es el efecto que tienen, sobre todo en nuestro gusto, en los sabores. Si ustedes se fijan, cuando nosotros usamos un sobrecito, la cantidad es bien poquita, pero tiene una potencia súper fuerte. O sea, una equivale a veces a 2 cucharaditas de azúcar. Entonces, en algunas ocasiones los sabores, digamos que a nivel cognitivo, cómo distinguimos los sabores, pues vamos a ir requiriendo más y más y más, ¿ok? Y esto es muy variable, pero normalmente nos acostumbramos a más sabor. Ojo, esto varía, ¿verdad? Pero sí es como, paulatinamente es como más se ha recomendado. Entonces, más que nada es cómo se extrae el stevia, porque viene de esta parte de una planta.
y se extrae este saborizante, y los otros es un poquito más artificial y por eso es que se va disminuyendo el grado de recomendación, pero en realidad ninguno de estos tiene azúcar. Hay algunos estudios, pero están realizados, hay pequeños estudios en humanos y en ratones sobre si aumentan o no la parte de insulina. La verdad es que todavía faltan más estudios para enfatizar este punto, pero hasta este punto diría no tiene contenido de glucosa. Pero mientras tanto, ojo con los edulcorantes, ¿verdad? Sí, que no Sí, sea a libre demanda, que no digamos, como no tiene claro, caloría, me puedo tomar toda la cantidad que sí, pueda. Más que nada es concientizar que también sí es algo artificial, y mientras menos acostumbremos a nuestro paladar a cosas a ese tipo de artificiales, que las azúcar. cosas tienen su propio sabor. La fruta tiene su propio sabor, no tiene que saber súper mega dulce. Sí, 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 sí. Y aquí dice otro comentario de Leonor: doctora, he estado entre 125 y 150 de glucosa y me Ujú, recetaron metformina, pero ujú, también glibenclamida. ujú, Pienso que este último me provocó hipoglucemia. ¿Es bueno ujú, tomar los dos al mismo tiempo? Honestamente dejé de tomar el último. La dosis ujú, de metformina ha sido una tableta de 850 después ujú, del desayuno y comida. ujú. Agradezco de antemano todo su apoyo. Ujú. Bueno, en realidad ahorita no podemos hacer muchas recomendaciones Sí. médicas, no podemos hacer sugerencias específicas de un caso, pero sí, lo que sí podemos explicar es que sí, la glibenclamida es uno de los efectos secundarios que puede llegar a pasar, es las bajas de azúcar, y cómo minimizar las bajas de azúcar, evitar tomar el medicamento en ayunas o evitar periodos prolongados de no consumo de alimento. Ujú, Algunas veces también tenemos que ver si la dosis fue la adecuada, o sea, esto platicarlo con su médico, y sí diría, número uno, acudir con su médico y notificar que ujú, decidieron suspender un medicamento. La recomendación es evitar suspender o tomar medicamentos sin la recomendación de ujú, algún profesional de la salud, pero externarle esto es muy importante. Evitar las bajas de azúcar es indispensable para que el paciente no se sienta mal, porque las ujú. bajas de azúcar son muy sintomáticas. Inmediatamente, ahorita te diría, comunicarle esto a tu personal de salud y decir, me pasó esto, quisiera hacer esto. Entonces, Ujú, recomendaría externar tu comunicación y ampliar mucho esa comunicación. ujú. Qué bien que enfatizó eso de no simplemente quitar un medicamento porque me causa este tipo de un efecto secundario en mi cuerpo, siempre comunicarlo con el doctor, bien importante. Aquí hay un comentario sobre los edulcorantes que dice que son todas aquellas sustancias que sustituyen el azúcar. Existen tanto calóricos que aportan calorías, como su nombre lo dice, como no calóricos. Y en cada uno de estos tenemos dos grupos más, como lo son los naturales y los artificiales. Muchas Excelente gracias, sí, comentario. correcto, excelente comentario. Y aquí dice que las personas con diagnóstico de diabetes deben de dejar de ingerir bebidas alcohólicas. ¿Usted qué opina al respecto, doctora? Uf, y también menciono, esto es importante, también en nuestra cultura latina, también incluye parte del festejo. Sí. Bueno, hay de diferentes tipos de alcohol. Sabemos que el alcohol o la bebida alcohólica es no solamente alcohólico, o sea, la bebida no solamente es de qué está hecho. El Ujú, alcohol en sí es un carbohidrato y es un poquito difícil de quemar o que nuestro metabolismo lo elimine. ujú. Ahora hay que tomar en cuenta también de qué está hecho. Es muy diferente tequila, mezcal, vino blanco, vino tinto, cerveza, etcétera, Cerveza. Ujú, etcétera. Porque suelen venir de una base de un cereal. Entonces también tiene un contenido calórico y tiene un contenido de carbohidrato importante. Digamos que la dosificación es la más importante. No hay una cantidad exacta que digamos, esta es la correcta. Tratamos de minimizar el uso de alcohol lo más posible. Si hay una cantidad de riesgo, decimos que en las mujeres dos o más bebidas se considera de riesgo. En hombres tres o más bebidas diarias en la semana se considera de riesgo para mm, formar grasita en el hígado, pero para control de glucosa, cuanto menos alcohol tomemos, es más fácil controlar nuestro azúcar. Entonces, mm, básicamente es por los contenidos.
Esto lo pueden comentar con su nutrióloga, con su doctor, ya que si les gusta alguna bebida en particular, bueno, también ver si es una circunstancia especial, qué recomendaciones hacer, si estoy tomando ciertos medicamentos, qué cosas tengo que tener cuidado. Preguntarlo, el conocimiento es lo que nos va a dar más herramientas y más flexibilidad en esta diabetes. Ujú. Excelente. Aquí hay un comentario, dice, buena charla, felicitaciones, saludos desde Nicaragua. Ay, Muchísimas gracias, muchas saludos gracias, hasta saludos desde Nicaragua. Nicaragua. Y dice, buenas noches, es más importante cuidar los alimentos sanos, entre comillas, con alto contenido glucémico que la cantidad de azúcar en sí. Muy, muy ¿Qué buena opina? pregunta también. Todas las preguntas de hoy han estado, pero Sí. espectaculares. La parte del índice glucémico nos dice qué tanto, como qué tanta insulina tenemos que liberar rápidamente, o es como qué tan rápido tenemos que eh, secretar esa cantidad para que nosotros minimicemos o normalicemos la glucosa. Y esto en realidad ha sido una zona de debate en la parte de nutrición. Hay tendencias a controlar la parte del índice glicémico. Por ejemplo, hay ciertas frutas que tienen más índice glicémico, hay ciertos cereales como el arroz que tienen más índice glucémico. Y sí la tendencia es tratar de utilizar, por ejemplo, ahí el arroz, por ejemplo, el que tiene el integral comparado con el blanco, porque nuestra secreción es un poquito, digamos, en lugar de pico, es un poco más cuadrada. A eso se refiere la parte del índice glicémico. Pero en el conteo total de azúcares, sí es importante tratar de minimizar azúcares añadidos, y la parte del carbohidrato que mencionaban previamente, el conteo de carbohidratos, es tener idea de dónde estoy situado. Ujú. Entonces, esto, digamos que si tenemos un balance, si por algo me gusta mucho una comida que tiene un alto índice glucémico, tratar de minimizarla, no quiere decir nunca más probarla, pero que no sea algo habitual. Ok. Aquí, doctora, hay una pregunta con respecto a la diabetes y el embarazo. Yo sé que Ujú. durante su presentación comentó un poquito sobre este tema, pero aquí hay una persona que está interesada en saber que una persona que tiene diabetes y está embarazada, ¿cuánto le podría afectar esto a su bebé? Ok. En realidad lo que es una persona, perdón, que tiene diabetes y se Sí, embaraza. ajá, tiene Ok, ya diabetes y está embarazada. ok, Ajá. muy bien. En realidad lo que tratamos de hacer es enfocarnos en esta parte prenatal como para minimizar los niveles de glucosa y tratar de estar en un estado más controlado. Es muy importante, específicamente en el embarazo, tener unas metas que van a discutir con su médico. Hacemos unas metas de control de glucosa, porque esto tiene efecto en el bebé, específicamente en la formación. Sabemos que hay ciertas sustancias en las cuales se va a exponer el bebé, y nosotros si lo exponemos a un ambiente donde hay un aumento de glucosa, la tendencia es a tener bebés más grandes, los famosos bebés de más de 9 pounds o 9 libras. Ujú. No quiere decir que todos los bebés que tienen este peso vienen de una cuestión de diabetes, sino que es una de las complicaciones más importantes, ya que al tener este evento de ser más grandes, pues es algunas cuestiones específicas del momento del parto, se aumenta la predisposición o riesgo a presentar ciertas situaciones. La otra es que pueden tener un parto prematuro. Ujú. Específicamente también ver las cantidades de líquido amniótico. Ya específicamente también revisamos siempre cómo está la formación de ciertos órganos. Uno de los más importantes es corazón, que se forme adecuadamente. No es tan binárico de descontrol igual a problema en el embarazo. No es así, y no quiero dar este aspecto de Ujú. alarma, pero sí es muy importante que tratemos de controlarlo lo más posible. La otra que mencionábamos es pues el efecto en el cual el bebé va a estar en un entorno en el cual está acostumbrándose a una glucosa elevada, y sí tiene efecto en sus genes. Ujú.
Entonces Ujú, diría, sí es muy importante más que nada para evitar pues que el bebé tenga esta situación de aumento de ujú. tamaño. Sí, ir a chequeos regulares, pienso que es también, sí, Es súper, súper muy, muy indispensable, importante. Sí, súper, súper importante. Desde el momento, de hecho, la recomendación es, como mencionaba Rocío, desde antes, o sea, sí. idealmente desde antes, hacer un plan prenatal y una vez diagnosticados, los chequeos sí que sean súper religiosos, que sean Ujú, súper, súper regulares, constantes ajá, con esto. Ujú. ajá. Aquí, doctora, ¿usted había escuchado acerca de la diabetes emocional? Hay una persona que le comentaron que su mamá tenía diabetes emocional. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? En realidad, mucho de esto se enfoca en esta parte que mencionábamos del estrés, esta parte de Oh, situaciones muy ujú, estresantes, situaciones pues que salen de la vida cotidiana, que hay un evento muy, ujú, muy drástico y sí secretamos un poco más de estas hormonas, cortisol y adrenalina, y como mencionaba, de manera aguda, pues sí pueden elevar los niveles. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes, o sea, estábamos en un nivel previamente, estábamos o en un nivel de prediabetes o estábamos con riesgo y esto nada más hizo una elevación aguda, pero no suele ser sostenida. ¿Okay? Entonces, lo que sí diríamos es, pues en este momento ujú. es importante saber dónde estamos, como para nosotros decir, bueno, sí me afectó, pero en este momento 1 o 2 días, pero no crónicamente. Ujú, sí, de hecho, eso, ahorita que mencionó esto, me vino a la mente que hemos siempre escuchado que una persona cuando tiene un susto o por alguna situación, es el aumento, ¿no? Del nivel de Ujú. azúcar. Entonces, ¿se podría decir que esa persona tiene prevalencia a ser prediabética si no tiene diabetes Diríamos o que no necesariamente? es un momento muy peculiar de la vida, o sea, en Sí. ese momento de hecho, no es un momento ideal para estar diagnosticándolo, a menos de que los niveles estén muy elevados, ¿verdad? Ujú, Y en cada caso, pero digamos que hay que comprender la situación. Entonces, para hacer el diagnóstico de diabetes, y por eso lo pedimos en 2 ocasiones, es para evitar sobrediagnosticar, y pedimos que se repita el laboratorio, que sea en 2 ocasiones ujú, diferentes, o que se repite con la misma muestra en 2 ocasiones para que no sea algo como temporal. ujú. ¿Ok? Okey. Entonces sí, tienes toda la Ujú. razón. Aquí dice, buenas noches. Lo más triste es ver a un niño que padece esta enfermedad. Así es, Amanda. Y por eso es que estamos haciendo este tipo de charlas para concientizar a la gente y que podamos hacer más prevención y más promoción alrededor de esta enfermedad crónica. Em, Completamente. Aquí dice Fabiola, buenas noches. ¿A qué se puede deber la hipoglucemia a una persona no diabética? Ay, eso es un tema muy interesante. Es un tema que en algunas ocasiones sí tiene relación, pero en algunas ocasiones no tiene relación con diabetes. Ujú, Aquí la hipoglucemia, como la gran división, la hacemos si es en ayuno o en cualquier otro momento que no está asociado en comida. Y el otro es el después de la comida si se nos baja la glucosa. Y esto ujú, es porque nos habla mucho de la causa. Entonces, las causas pueden ser múltiples. Puede haber en algunos casos algo que se llama hipoglucemia reactiva, algunas personas que llegan a consumir una cantidad importante de carbohidrato simple y ahí a ese disparo de insulina muy rápido y se baja de momento la glucosa. Este fenómeno también lo podemos llegar a ver en pacientes que se hicieron la cirugía gástrica, ujú, bypass o manga, podemos llegar a ver este fenómeno y hay su tratamiento específico que ahí hacemos un diseño nutricional donde fraccionamos la dieta, le llamamos 5 tiempos, tratamos de no darle una gran comida, sino que sean más pequeñitas y si no se controla, pues ya hay otros tratamientos farmacológicos. Las otras causas son mucho menos comunes, afortunadamente. Uno de ellos es hay unos tumores benignos en páncreas que producen insulina y se llaman insulinomas. Afortunadamente no son frecuentes. ujú. Muy bien. Y hay una persona que está interesada en participar y hacerle una pregunta a usted. Así que ¿Ok? si nos puedes escuchar en este momento, adelante con la pregunta. Ok, si nos puedes escuchar.
Es que tenía mucho tiempo que estaba Con la con la manita. opción, con la Ah, manita y preferí, leer unos comentarios para avanzar. a ver si al ratito A ver si al seguimos con ratito. comentarios y se anima. Sí. Hola, hola, Okey. Ahí está. Buenas noches. hola. Hola, buenas Sí, noches. adelante. Sí, bueno. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué Buenas tal? noches. Buenas noches, ¿sí nos puede escuchar? Oh, sí, se le escucha. Okey, buenas noches. Y si le gustaría hacer alguna pregunta a la doctora, este es el momento. Bueno, ajá, bueno, yo fui operada de la tiroides. Prácticamente me quitaron toda mi tiroides. Ujú. A partir de lo de la tiroides, empecé a subir de peso. Bueno, de hecho, tuve problemas de anemia por lo mismo de la tiroides. Me quitaron porque tenía un tumor. Y a partir de ese momento en subí de peso. Entonces he estado con pues me he estado checando mi azúcar, porque pues obviamente mi papá y mi mamá son. Ay, dejé de escuchar. Yo también. Se fue un poco la conexión. A ver, vamos a dar un momento a ver si se pueda restablecer su conexión. ¿Nos puede escuchar? Sí, buenas noches, ¿nos puede escuchar? Sí, sí, la escucho. Okey, su conexión se cortó un poco, así que no podemos escuchar la última parte. Así yo le comentaba que, que obviamente mis papás y mi mamá son diabéticos. Ajá. Entonces, últimamente yo, bueno, y yo leí que los que tienen problemas de tiroides, tienden a ser diabéticos. Y he tenido así algunos síntomas como un poquito de sed, pero yo casi tampoco tomo agua. Me he checado mi azúcar en las mañanas y en la tarde y mis niveles son de 90. Nunca han llegado a 100, nunca han pasado de 90 o de 100 o 120, nunca han llegado. Ok. Efectivamente, aquí la parte tiroidea donde hay más asociación es con la diabetes tipo 1, con la asociación de la famosa enfermedad de Hashimoto, específicamente solo por la asociación de autoinmunidad o que nuestras propias defensas atacan una parte de nuestro cuerpo. Con la parte tiroidea, el hipotiroidismo juega un rol bien importante, lo que acabas de mencionar, que es el metabolismo. O sea, aquí, y esto es bien individualizado, no es a todas las personas, porque el hipotiroidismo lo podemos ver en pacientes que tienen diferentes grados de peso y no es específicamente que va a ser tan direccional, pero sí puede jugar un rol en algunas personas cuando no está bien compensado. Entonces, aquí una de las recomendaciones que daría es, sí, nada más por el antecedente de decir, bueno, no he podido controlar mi peso, ¿qué más puedo hacer? Acercarse a médico y nutrióloga, o que empezar a decir, bueno, médico, como para que empiece a hacer este algoritmo de qué cosas vamos a hacer. Decir, número uno, no he logrado bajar de peso, está bien mi tiroides, o sea, ha estado estable, y si no, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algún ajuste de mi medicamento. Y número tres, que era lo que mencionábamos, aquí familiares, que muy bien lo identificó, es familiares directos de diabéticos. ¿Qué estudios tengo que hacerme? Me estoy checando con el dedo. ¿El dedo se considera diagnóstico? No, el dedo se considera para darnos una idea, dar conocimiento. Específicamente el diagnóstico se hace con la punción, entonces yo recomendaría pues hacer una vez este check-up anual, hacerse una revisión de decir, ya quisiera sacarme la duda de decir qué riesgo tengo, ahí con números podemos estratificarlo y si sigue habiendo este problema del peso, entonces sí enfocarnos en cómo puedo bajar de peso, qué puedo hacer. Sí, lo que pasa es que también hace como mes y medio me hice
esta hemoglobina glucosada y Ujú, salía en punto 5.7. ujú, Mi doctor, de hecho, yo no tengo tiroides. Yo ujú, estoy tomando, me quitaron mi tumor ujú, maligno. ujú, De hecho, me pasaron con la nutrióloga, pero con esto de la pandemia, ujú, porque cada 3 años me hacen el rastreo ujú. y hasta apenas ahorita me van a hacer lo que yo no como, así que digamos, pan, bueno, tortillas, refrescos. Sí me tomo un vasito de refresco, pero será como que serían ni chocolate, ni papa, ni gancitos, ni nada de eso, ni jugos, nada de eso tomo. Ok. Tortillas, pues sí llego a comer tortillas, aunque no les encuentro sabor, pero no me como ni 10, me como 2. Entonces no sé, no bajo de peso. Exacto. Aquí una cuestión importante es, tenemos hemoglobina glucosilada y la recomendación es que tengamos algún otro laboratorio, glucosa en ayuna o glucosas en ayuno, o si hay mucha sospecha, ver cómo está 2 horas después. Esto verlo con el médico, de decir, a ver, de acuerdo a esto, ¿en qué nivel estoy? ¿Y qué tengo que hacer? Porque esto es bien importante, de no estoy comiendo azúcares, ¿por qué no estoy bajando de peso? Entonces, sí, son estrategias diferentes y esto sí lo vemos con la nutrióloga. Cada caso es un mundo diferente y la individualización es importante para hacer un diseño. A lo mejor hay que hacer un fraccionamiento de tipo de alimento, cantidades de proteína, cantidades de grasa, cantidades de carbohidrato. Esto lo hacemos en cada punto, entonces sí lo recomendaría mucho. Y bueno, espero que el estudio de seguimiento salga todo muy bien. Pues muchísimas gracias. También otra duda, pero rapidito. Ujú. Yo llego a tomar agua, así agua en ayunas. Por eso también casi no tomo agua, porque tomo un vaso de agua o me tomo una botellita, procuro tomar botellitas chiquitas Ujú. de agua y a las 2 horas, a los 5, 6, 10 minutos ya tengo pero hambre y esa hambre me produce y empiezo a temblar. No sé si me baja mi azúcar, pero una cosa, yo me tengo que tomar el agua muy despacio, porque pues ya eso he visto que si tomo el agua me Ujú. baja el azúcar y pues sí me da mucha temblorina. Dicen que se me baja el azúcar, no sé si sea eso, porque tengo que tomar algo para que me controle ese temblor y así sea Súper, un vaso súper en la mañana. importante, súper importante. Ujú. Cuando tenemos sospecha, y también enfatizando a la pregunta que nos había hecho Fabiola, cuando tenemos sospecha de hipoglucemia o que se nos bajó el azúcar, lo ideal es, sabiendo que tenemos glucómetro, es medirnos para documentarlo y decir, este temblor o esta sensación de hambre, sí está baja mi azúcar, ¿en qué nivel estoy? Porque puede ser alguna otra sensación, pero de esta manera nosotros podemos documentarlo. Si no tenemos un glucómetro y tenemos síntomas de hipoglucemia, no hay problema, tomar la glucosa, pero si tenemos un glucómetro, si tenemos los síntomas, número 1, recomendaría sí tener un glucómetro en casa por precaución, para saber si tenemos bajas, qué nos lo está causando. Como bien nos preguntaba Fabiola, ¿qué otras cosas lo pueden generar si no tengo diabetes? Pero diría monitorizarse e inmediatamente externarlo esto a su personal de salud, a su médico, decir, creo que se me está bajando el azúcar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, de hecho, como también yo tengo tengo controlada mi hipertensión, le conté al doctor Uh -huh, de mi médico familiar, bueno, del seguro, le dije uh -huh. que si porque me dijo, es que usted no baja de peso, sus análisis salen bien, pero usted no baja de peso. Ya fue cuando le comenté, no, pues es que a mí me operaron de la tiroides, no tengo tiroides, Uh -huh, ya me pasó con el endocrinólogo, uh -huh, obviamente, pues me toca la consulta hasta como 3 meses después, uh -huh. y me dijo que, pues que era normal, porque como yo no tomaba azúcar, pues era normal que se me bajaba más la azúcar, porque si yo no ingería azúcar y tomaba agua, pues me diluía lo poquito que tenía, o algo así me quiso dar a entender, Okay. ¿no? Entonces, le Aquí digo que eso sí me angustia.
Y aquí es importante. ¿Tomo agua? Si usted tiene duda, siempre tocar la puerta hasta que esto quede bien claro. O sea, es bien importante que no nos quede duda si se me está bajando el azúcar o no. Y aquí la duda, número 1, la resolvemos midiéndola. Y número 2, seguir insistiendo hasta que usted tenga la respuesta de decir sí tengo o no tengo. O sea, esto sí es bien importante y usted tiene razón de decir, tenemos que aclararlo. Ahorita lo que diría como ejercicio es checarnos en casa, checarnos el dedo y con esto usted puede decir, mire, estoy teniendo estas cifras, ¿qué tengo que hacer? Y ahí hacemos un manejo. Porque Sí, pues yo me la... muchísimas gracias. Disculpe que le interrumpa, pero estamos llegando ya al final de la conferencia. Pienso que compartimos información muy importante, así que le agradezco a todas las personas que tuvieron preguntas tan importantes, tan llenas de tanta valiosa información. Y doctora, le agradezco muchísimo. Me gustaría mucho agradecerle por tomarse el tiempo de explicar con tanta claridad, tanta paciencia, con un lenguaje tan tan entendible, ¿verdad? Y todas estas preguntas y también por desempeñar un gran trabajo a favor de nuestra comunidad latina. Gracias a usted, esta información pudo llegar a muchas personas, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en toda Latinoamérica. Nos ven desde Brasil, Argentina, Nicaragua, así que le agradezco muchísimo, de verdad. Encantada, Diana, y te agradezco muchísimo la información. Las preguntas fueron fantásticas, fenomenales. Escuchar los testimonios son súper importantes. Ujú. Y como vemos, cada persona es un mundo, siempre individualizarlo y fue fantástico. Les agradezco mucho esta invitación. Sí, no, al contrario, me encantó que generara tanto interés este tema. Y bueno, a todos en la audiencia les comento que estamos nosotros, nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Comunidad y Herencia Cultural en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Si se suscriben a nuestras redes sociales, pueden ver que tenemos muchos videos y contenido, información muy importante sobre distintos temas de salud, así que chéquenlos, pueden compartirlos con familiares y amigos y también los invito de la misma forma a que nos sigan en la siguiente sesión, que es el martes 30 de agosto con el doctor Andrés Gómez a la misma hora, 6:30 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Zoom y de Facebook Live. Nosotros somos Comunidad y Herencia Cultural. El equipo que conforma este programa incluye a Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y su servidora Diana Ramírez en la conducción. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta Buenas luego, noches. doctora. Buenas noches.